A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie. Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy, por el Día de la Mujer, el mes de la mujer, vamos a entrevistar a María Sara Gijón, quien nos va a explicar un poco sobre el rol de la mujer en el emprendimiento. La presento, María Sara tiene un currículum fantástico que en realidad no sé por dónde empezar. Es abogada de la Universidad Católica de Quito. Además estudió una maestría en Harvard, tiene varios diplomados y varios programas. Además que ha dejado el nombre de nuestro país, de la mujer emprendedora y de la mujer que ayuda a los demás a trabajar por sus sueños y metas a nivel mundial. Ella da conferencias en Europa permanentemente, en América Latina. Su nombre es muy reconocido en organizaciones sociales. Muchos de ustedes sin duda la identifican fácilmente. María Sara, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Estamos jueves, Día Internacional de la Mujer, y quisiera, además de conversar tu historia, que te voy a pedir que nos cuentes, ¿no? Para saber cómo una mujer quiteña llega a tener esta clara vocación de servicio que la ha llevado a tomar las decisiones laborales y emprendimientos en su vida. María Sara, cuéntame. Bueno, primero muchas gracias, Marjorie. Efectivamente, hoy es 8 de marzo, es un día muy especial, yo creo que para el mundo entero, no solo para las mujeres del mundo. Y evidentemente es un día en el que celebramos a las mujeres, ¿no? Las mujeres, pero básicamente con una mirada de la mujer trabajadora, porque efectivamente estamos conmemorando un hecho un poco traumático, ¿no es cierto?, de muchas mujeres que lastimosamente fallecieron en una fábrica en donde ellas no tenían las condiciones, digamos, mínimas para trabajar bien, para trabajar con seguridad y con cuidado, y finalmente fallecieron, ¿no? Pero bueno, de hecho, la idea es celebrar a la mujer que tiene tantos roles, ¿no es cierto?, hoy en día, y que está dispuesta a asumir todos los riesgos y todas las oportunidades que nos permitan a las mujeres, obviamente, trabajar de manera individual y de manera colectiva para beneficio de toda la sociedad, porque de hecho esa es una de las grandes maravillas de las mujeres, y es que nosotras nunca estamos pensando solo en nosotras. Todas las mujeres siempre estamos pensando en alguien más. Así es. Si no estamos pensando en hijos, ¿no es cierto?, las que tenemos la suerte de ser mamás, obviamente lo hacemos, pero inclusive si no eres mamá, tienes que estar pensando en alguien más. Estás pensando en tu pareja, estás pensando en tus padres, están pensando en tus hermanos. Es decir, aunque no tengamos la carga, entre comillas, de los hijos, estamos siempre ocupándonos de alguien más. Y dentro de ese contexto, evidentemente, estamos siempre buscando comunidad, cómo poder hacer un cambio, ¿no?, tener un impacto en la vida del resto, obviamente un impacto positivo. Entonces, bueno, sobre mí, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo te involucras en causas sociales? Al leer tu currículum, claramente vemos tu vocación de servicio. Y bueno, además tienes mucha experiencia también en el sector privado, en la banca, has sido asesora de varias empresas nacionales e internacionales, has trabajado en muchos países. Le comentaba a manera de broma que tuve que agarrar el mapa para saber dónde estaban todos los países donde María Sara había trabajado. Además es políglota, habla 4 idiomas y ha trabajado desenvolviéndose con estas 4 lenguas, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención. Pues es admirable que, a pesar de todas tus actividades, ser madre, hayas dedicado tiempo para ayudar a los demás. Sí,
Sí, pues eso creo que me viene de nacimiento, ¿no? Y en realidad, ahorita pensándolo, ahora que me haces esta pregunta, porque nunca me han hecho esta pregunta, parece mentira. Y entonces, efectivamente, me pongo a pensar de dónde me nace esto de ayudar a los demás. Y creo que viene de la familia, ¿verdad? Yo tuve una tía abuela, ella ya falleció hace unos 5 años más o menos, una tía abuela que nunca se casó. ¿Ya? Ella era de las antiguas solteronas, digamos, ¿no es cierto?, de Quito, pero una mujer maravillosa. ¿Ya? El nombre de ella es María Piedad Calderón Viteri. Y fue una mujer, yo diría casi una santa, ¿no? Yo le comparo casi con esas santas antiguas, ¿no es cierto?, de la historia de la cristiandad. Ella fue una mujer muy devota, ¿no es cierto?, pero no era curuchupa, ¿no? Ella no quería imponer su mirada a otras personas, pero ella era muy creyente, rezaba mucho, pero no se quedaba solo con eso. Ella decía, el espíritu cristiano es ayudar a los demás. Entonces, para empezar, se pasó ayudando a todos los de la familia de ella, que eran bastantes, porque eran 11 hermanos, y entonces tenía muchos sobrinos, y siempre pues las dificultades de las familias están presentes, las dificultades económicas o de otra naturaleza, y aunque no le pidan, ella estaba ya ayudando digamos, a todos los sobrinos. A educarse, a tener oportunidades, a comprarse el primer carrito, a arrendar una casita. Era la tía a la que todos recurrimos cuando teníamos una emergencia. Era la tía Pepe, pero no se quedaba con eso, la Pepecita, ¿no? Le decíamos así. Ella realmente siempre buscaba alguna causa social. Entonces, aparte de ayudar a la familia agrandada, porque realmente no tenía hijos, efectivamente siempre estaba buscando alguna oportunidad de ayuda. Entonces ella fue parte de una asociación que no recuerdo bien el nombre, pero era de damas católicas, pero eran todas profesionales. Entonces eran las damas profesionales católicas. Y estas damas, y creo que la mayoría eran solteras, se dedicaban básicamente a ayudar a gente, obviamente, que tenían dificultades, principalmente, asumo yo, que económicas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí me vino, ¿no? Estudiar Derecho para focalizar quizás esta vocación. Sí, yo, bueno, a los 12 años decidí que quería estudiar Derecho, ¿ya? Y también a esa misma edad yo decidí que quería estudiar en Harvard. Entonces, porque era fanática de una serie de televisión que se llamaba Paper Chase, La cacería del diploma, que de hecho era una serie que nació primero siendo una película, y parece que fue un libro también. Entonces me parecía genial como estos estudiantes en esa época eran básicamente hombres, pero también había una que otra mujer, que digamos que tenían estas conversaciones sumamente interesantes, ¿no?, a través de dialéctica y de otro tipo de mecanismos de diálogo que les permitían, obviamente, llegar a los resultados de los casos más difíciles. Y tenían un profesor, me acuerdo, creo que era Kingsley, el profesor, que era un profesor de esos que les hacía pensar mucho y les ponía siempre en cuestionamiento. Entonces, cuando yo finalmente, después de haber terminado el colegio, estudié en el colegio americano, acá en Quito, entré a la Universidad Católica. El rato que entré a la facultad, encontré un profesor parecido al profesor Kingsley. Estabas más motivada. Tuvimos varios profesores maravillosos, sí. Pero este en particular es el doctor Alberto Ray, con quien tuve la oportunidad de encontrarme en el avión, justamente. Sí, me encontré con él y cuando estaba yendo a Bogotá, el fin de semana estuve en Bogotá y ahí me encontré con Alberto Ray en el avión. Entonces, luego comentaremos el porqué de tu viaje a Bogotá, porque es una iniciativa en varios países que la comentaremos luego. Pero toda la historia de estudiar en Harvard, vuelves a Ecuador, bueno, pasaste por varios países también trabajando. Y en Ecuador empezaste a trabajar en el sector privado, entiendo, asesorando a empresas privadas, nacionales y extranjeras, en temas de control de lavado de activos. Bueno, ese es uno de los temas. Efectivamente, bueno, yo y vale la pena tal vez mencionar que yo nunca abandoné el tema social, porque mientras estudiaba Derecho, a mí me gustaba el Derecho Penal. Teóricamente, ya en la práctica es más difícil, y de hecho admiro a todos mis colegas que sí lo hacen. Yo me dediqué más que nada a ayudar en las cárceles. Ayudábamos en las cárceles, en el penal García Moreno que había en esa época, en la cárcel de mujeres, inclusive en el Instituto Profesional de Menores. Y trabajábamos con las personas que estaban detenidas o en la cárcel, o inclusive ya en prisión,
los ayudábamos con sus casos, porque obviamente en esa época no había la Defensoría Pública. Y entonces los consultorios jurídicos gratuitos de la Católica apoyábamos los estudiantes con un profesor que era el doctor Orbe y algún otro profesor, ayudábamos a los presos porque ellos no tenían. Algunos no tenían ni fórmula de juicio. Imagínate, es decir, no habían iniciado sus procesos judiciales, estaban supuestamente detenidos y llevaban años, ¿no? Detención provisional y llevaban años en las cárceles. Entonces esos dramas humanos, obviamente, no estábamos solo cerca de los presos, sino de sus familias. Así es. Después tuve ocasión también de aportar desde la Confraternidad Carcelaria, que era una agrupación católica nuevamente, voluntaria, y seguimos trabajando con los presos en ayudarles. Y ya te digo, algunos de esos tuvimos la ocasión de sacarles de la cárcel porque o ya habían cumplido su pena o estaban ahí sin ninguna prueba o evidencia de que efectivamente hayan cumplido un delito. Entonces, ¿Y cómo llegas a las organizaciones de mujeres? ¿Cómo empieza esta iniciativa y en qué momento de tu vida tú decides pues involucrarte con otras mujeres para ayudarlas a emprender o en dramas que todas de una u otra manera vivimos diariamente? Sí. Bueno, efectivamente, de hecho, yo no empecé directamente con mujeres, ¿no? Aunque siempre tuve el bichito de trabajar con mujeres, pero como que no cajaba eso, ni en la universidad ni en los primeros años, después de haber egresado de la facultad. Entonces, fue a raíz de mi regreso de Harvard justamente que tuve ocasión de trabajar en un banco, en el ABN AMRO Bank, banco que lastimosamente no está en el Ecuador. Ya se fue después de casi 40 años de estar en el país y justo un poco después de la crisis que sufrimos, ¿no es cierto?, como país del 99-2000. Y en esa ocasión, a través del banco, tuve la ocasión de conocer de las microfinanzas. Las microfinanzas, que básicamente es el ofrecer servicios y productos financieros a personas normalmente sin servicios financieros, es decir, los desbancarizados, aquellos que nunca antes habían tenido ni una cuenta de ahorros, ni siquiera cuenta de ahorros, peor acceso al crédito, imagínate. Entonces, a través de las microfinanzas, que no solo es crédito, eso es importante, las microfinanzas no son solo crédito, también hay microcrédito, pero también hay un tema de ahorro, que es fundamental, y otros mecanismos como microseguros, que también son fundamentales para la gente, porque si no, están absolutamente descuidados, ¿no?, en caso de un riesgo que se presente. Entonces, a través de eso, de mi involucramiento con las microfinanzas, tanto en el Ecuador como fuera del país, como dijiste tú, tuve la ocasión de trabajar en un organismo internacional con sede en Roma, que se llama International Development Law Organization, traduciendo al español, Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo. Entonces tuve ocasión ya de ver cómo mismo funcionaban las microfinanzas en varios países, en varias regiones. Y es así que evidentemente un gran porcentaje, dependiendo de la organización de que se trate, de la institución microfinanciera, pasa de tener un 60% de mujeres al 100% de mujeres clientes. Hay algunas organizaciones que solo tienen clientes mujeres, pero inclusive aquellas que no tienen un énfasis en mujeres terminan teniendo más del 60% de clientes mujeres. Entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres son clientes de este tipo de instituciones? ¿Por qué no acceden a la banca comercial en el mismo porcentaje? ¿Sí? Y ¿cuáles son los desafíos que tienen esas mujeres? Comerciantes, emprendedoras, microemprendedoras, etcétera, cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar y que las microfinancieras y la banca comercial normal pueden ofrecer a estas personas. Y evidentemente es el acceso a servicios financieros y a los créditos, porque de otra manera tú no tienes el capital, ¿no es cierto?, un capital semilla, llamémosle, un capital de trabajo que te permita ejecutar, las actividades, que te permitan generar los recursos suficientes para tu familia, ¿no? Viendo cifras en Latinoamérica, y Ecuador no dista mucho de estas cifras, el 52% de las mujeres que emprenden lo hacen con ahorros propios, ahorros generalmente pues de toda su vida, ¿no? El menos del 30% lo hacen prestando a familiares y amigos. Solo el 15% tiene acceso a la banca, a la banca formal, y solo el 5% a capital de riesgo. Cifras que son muy diferentes con los hombres que quieren emprender. Si bien hoy nuestra realidad afortunadamente ha cambiado y el motivo por el cual celebramos este día ya no es una realidad latente,
no dejamos de tener que diariamente salir y demostrarle al mundo con creces que sí podemos. ¿Cómo seguimos trabajando en este proceso? La organización de mujeres y distintas agrupaciones de la sociedad civil, como las que tú perteneces, han venido haciendo un gran trabajo. Pero, ¿qué pasos nos faltan a nivel nacional? Digamos, ¿qué políticas de apoyo podríamos y necesitamos tener para que esto pues sea escalable? Excelente pregunta. Mira, yo creo que una de las primeras cosas es que las mujeres dejemos el espacio meramente del hogar, es decir, que dejemos ese espacio privado y nos enfoquemos en lo público, ¿no es cierto? Entonces ese primer salto que básicamente implica tomar riesgos, ¿no es cierto? Tomar decisiones hacia afuera y no solamente dentro del hogar, es un primer paso importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Existen varias razones para emprender, ¿no es cierto? Una de ellas es por oportunidad, otra es por vocación, o sea, hay gente que está emprendiendo todo el tiempo, son emprendedores seriales, ¿no es cierto? Que por necesidad. Y la tercera es por necesidad. Y en ese sentido, básicamente, muchísimas mujeres emprenden por necesidad, más que nada. No te digo que no lo hagan por vocación o por oportunidad, pero por necesidad es un porcentaje muy alto. No sé exactamente cuál es el porcentaje en el Ecuador, pero es muy alto. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que la mujer que, como te digo, y ya mencionamos antes, siempre está hecho cargo de alguien, ¿no es cierto? O de los hijos, o de los hermanos, o de los padres, o de lo que sea, enfrenta el problema de tener que combinar, ¿no es cierto? Ese rol tradicional asignado a la mujer por cuestiones de género, de ser la cuidadora, ¿no es cierto?, de estar destinando muchísimas horas a la economía del cuidado. Está estudiado que la mujer dedica 4 horas promedio al día a actividades que no son remuneradas. Efectivamente. Y a veces son muchas más. Es decir, además, nuestro trabajo en la mayoría de las veces ni siquiera se registra en las cuentas nacionales, ¿no? Por este motivo. Sí, no se registra. También hay hombres, obviamente, que se dedican a la economía del cuidado, pero somos básicamente las mujeres quienes estamos en ese rol, digamos, de cuidar al resto de la comunidad. Pero el tema, como te decía, es poder combinar, poder tener un equilibrio adecuado, ¿no es cierto?, entre ese rol, ¿no es cierto?, tradicional e importante, obviamente, aunque no debería ser solamente de mujeres o primordialmente de mujeres, y el otro rol que es el rol también de mantenedoras, de proveedoras, ¿no? Y aunque no seamos las únicas mantenedoras proveedoras, es importante que si ya tenemos no solo una necesidad, sino una vocación, podamos combinarla con las otras actividades. Y es ahí en donde muchas mujeres obviamente escogen para poder seguir cuidando los hijos, para no estar siempre afuera, ¿no es cierto?, escogen emprendimientos que les permita esa combinación de una manera menos traumática, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, claro, muchas mujeres se quedan en ese espacio más cercano al hogar, ¿no? Lo cual no está mal si esa es tu opción, pero si eso es la única posibilidad que tienes, entonces es complicado. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de la política pública y desde un punto de vista de lo que los actores sociales, económicos y hasta culturales podemos hacer en nuestros territorios, es empezar a conversar, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que podemos hacer. Y para eso involucrar a mujeres que ya estemos en la movida, ¿no es cierto?, y que podamos juntos, hombres y mujeres, ir definiendo aquellas políticas públicas que sean necesarias. Por ejemplo, para que las instituciones financieras y microfinancieras puedan desarrollar productos financieros, ¿no es cierto? No solo crédito, pero varios tipos de productos financieros que se adapten, ¿no es cierto?, a las necesidades de todo tipo de emprendimientos. Así es. ¿No es cierto? Y no solo un tipo de emprendimiento. Políticas de flexibilización laboral para lograr incluir en el mercado laboral a estas mujeres que no tienen todo el tiempo. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los grandes desafíos, no me gustaría llamarle flexibilización, porque esa palabra tiene está estigmatizada, tiene una connotación. Tal vez lo que yo quisiera, no usemos ese vocablo, tal vez simplemente pensar en otras formas no solo de contratación, de vinculación laboral, de vinculación, de contratación y de ejercicio mismo de trabajo. Es decir, fíjate, con las tecnologías de la información,
organización, evidentemente las mujeres y los hombres podríamos trabajar desde la luna, inclusive digo yo, ¿no es cierto? Desde la cima del Pichincha, y siempre y cuando cumplamos los objetivos planteados. Entonces, lo importante es que tengamos esa ocasión y esa oportunidad de trabajar en distintas maneras, acomodando, ¿no es cierto?, nuestras necesidades a las necesidades de la organización de que se trate, ¿no es cierto?, del empleador del que se trate. Entonces, en ese sentido, ese podría ser uno de los temas. Otro tema, como te dije, ya es en el mundo financiero. Y otro tema que tendríamos que pensar, y eso tendría que ser algo, y le invito al señor presidente de la República y también a las personas que están en el Parlamento, y también a las personas que toman decisiones en nuestra ciudad, a que realmente pensemos, o sea, y seriamente, en maneras en que nosotros podamos crear un ecosistema, ¿no es cierto?, un ecosistema en nuestra ciudad y en nuestro país que permita que personas que tienen mucho dinero, ¿no es cierto?, y que en realidad es ocioso que ese dinero esté solamente en una cuenta de ahorros o en un time deposit, que esos dineros puedan efectivamente formar parte de varios tipos de fondos, ¿no es cierto?, de capital que puedan servir para apoyar a emprendedores, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres emprendedores en distintas áreas, no solamente en las tradicionales, sino inclusive en nuevos sectores que tengan, digamos, un alto componente tecnológico, científico, por ejemplo. Y que sean perdurables en el tiempo, porque lamentablemente las estadísticas de nuestro país es que los emprendimientos no logran pasar muchas veces los 3 años, mucho menos los 6, y a los 9 la mayoría pues no lo logran, no logra establecerse como una empresa sólida. De hecho, ese sí es un drama, ¿no? De hecho, los números nos dicen que, y ya sabemos, ya nos enorgullecemos los ecuatorianos del hecho de que el Ecuador es uno de los países más emprendedores por naturaleza, es decir, no solo por necesidad, sino porque realmente nos gusta estar siempre creando, buscando oportunidades, etcétera, pero un porcentaje muy alto, si no me equivoco, es el 50% de los emprendimientos de mujeres, y no sé si el de los hombres también, pero el de mujeres no logran llegar a los 3 años, ¿no es cierto? Así es. Es un porcentaje muy alto. Entonces, ahora, por otro lado, y eso también es interesante, ya cuando uno habla con los emprendedores seriales, que digo yo, es decir, con personas que todo el tiempo están en el mundo del emprendimiento, ellos te dicen, pero María Sara, no hay emprendedor de éxito que no haya quebrado por lo menos 2 veces. Por lo menos. Entonces, ahora, no digo que queramos que quiebren, ¿no es cierto?, que fracasen los emprendimientos, no. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para que, primero, se minimice el drama de haber quebrado, es decir, que por último uno quiebre lo más pronto posible? Disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos emprendedores. Disminuir y además sacar aprendizajes y mejores prácticas, si queremos llamarle, o buenas prácticas, no sé si mejores, o buenas prácticas para evitar nuevamente que ese fracaso o ese cerrar un emprendimiento que vemos que no tiene futuro sea lo más pronto posible y no sea cuando ya estás muy adelante en el asunto, ¿no? Y con mucho dinero y mucho corazón también, y mucho tiempo y corazón metidos en el proceso. Porque detrás de un emprendimiento hay vidas, ¿no? Hay vidas, hay generaciones que han Hay familias enteras que están viviendo, digamos, de esos emprendimientos que los han iniciado hombres o mujeres, ¿no? Elinor Ostrom en el 2009 ganó el Premio Nobel de Economía con un trabajo justamente que habla sobre el poder de producir y multiplicar la riqueza a través de las organizaciones. Las organizaciones de mujeres, de ayuda mutua, ¿cómo podemos gestionarla para que esto sea mucho más productivo? Mira, para empezar tenemos que unirnos, definitivamente, y de hecho a propósito de esto que me estás preguntando, quisiera de una vez hacer una pequeña propaganda, una pequeña publicidad, por favor. Porque pasado mañana, sábado 10, estamos organizando de hecho, pero se va a ejecutar un ejercicio, un encuentro súper lindo. Se llama Caminata de Mentoring. Es una caminata global. Hemos organizado también caminatas locales, ¿no? Pero esta forma parte de un movimiento mundial súper poderoso que lo que busca justamente es unir a las mujeres, es decir, lograr un encuentro poderoso y sumamente enriquecedor entre mujeres que ya hemos recorrido un poco, ¿no es cierto?, y que tenemos cierto nivel de influencia con mujeres más jóvenes o con mujeres que quieren dar ese salto de emprender
o de iniciar algún proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la caminata global de mentoring que va a tener lugar este sábado es una caminata muy especial porque es auspiciada por una organización que tiene sede en Washington que se llama Vital Voices, y este sábado seremos, se supone, bueno, está organizado así, tal vez seamos más o un poquito menos, nunca se sabe, pero estamos programadas 146 caminatas alrededor del mundo, en 131 ciudades, en 61 países. Y esto ha ido creciendo. Fíjate que acá en el Ecuador, el 2010, hicimos un pequeño ejercicio chiquitito. Estuvimos 30 mujeres en esa época, éramos solamente 10 mentoras 40 estuvimos, 10 mentoras y 30 chicas. Entonces nos dividimos en los grupos, etcétera. Pero este año, yo no sé cuántos vamos a hacer finalmente, pero en los años anteriores hemos tenido 60, 70, casi 80 mujeres dependiendo de la caminata. Si las espectadoras quisieran acudir, ¿cómo tienen que inscribirse? ¿Cómo pueden ser parte de este evento? Bueno, obviamente, más que bienvenidas, nos encuentran en las redes sociales como Red Mujer Emprendedora Ecuador, y ahí está la información de la caminata. Entonces es un evento de Facebook, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrar la información, y de hecho hay un formulario de registro en línea, es absolutamente gratis, no hay que pagar nada para participar en la caminata. Te registras y con eso ya simplemente el día sábado te esperamos a las 9 en punto de la mañana en el Jardín Botánico de Quito. Además es un lugar precioso. El Jardín Botánico es un lugar primeramente que obviamente tiene un impacto ambiental súper positivo y un impacto también emocional, porque están todos nuestros árboles y plantas nativas, ¿no?, que nos permiten tener un orgullo sobre nuestra ciudad. Gracias. La invitación está hecha. María Sara, muchísimas gracias. Seguimos trabajando por el emprendimiento de la mujer en la ciudad y en el país. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie.